Hola, queridos espectadores, y bienvenidos a esta entrevista. Hoy nos acompaña un investigador y científico extraordinario, Chris Ampe. Es profesor distinguido de astronomía en la Universidad de Arizona. Tiene más de 220 publicaciones científicas revisadas por pares sobre cosmología observacional, galaxias y cuásares. Y su investigación ha sido financiada con más de 20 millones de dólares en subvenciones de la NASA y la NSF. Chris Ampe es autor de 9 libros de divulgación científica y de más de 100 artículos sobre cosmología, astrobiología y educación. Ha recibido 11 premios por su labor docente. Chris Ampe fue vicepresidente de la Sociedad Astronómica Estadounidense y ha recibido su premio educativo a la trayectoria profesional. También ha sido reconocido como un distinguido académico en docencia de la NSF, profesor del año del Consejo Carnegie en Arizona y profesor del Instituto Médico Howard Hughes. Bienvenido a nuestra entrevista, profesor Ampe. Es un gran placer tenerlo aquí con nosotros. Sí, estoy muy contento de estar con ustedes. Hoy también nos acompaña Steve, nuestro copresentador. Steve, gracias por estar aquí. Hola a todos, gracias. Y entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué lo llevó a estudiar los agujeros negros y qué es lo que más le atrae de ellos? Conocí los agujeros negros cuando era estudiante y luego en la escuela de posgrado. Los agujeros negros de masa normal, de masa estelar, las estrellas muertas, se conocen desde hace décadas, pero lo que a mí me interesaba eran los grandes. En los años 70 y 80, la gente se dio cuenta de que estaban ocurriendo fenómenos energéticos en el centro de algunas galaxias, pero no en todas. Y con el tiempo quedó claro que la única explicación era un agujero negro supermasivo que absorbía materia y generaba enormes cantidades de energía. Así que eso fue lo que me atrajo. Por eso elegí este tema para mi tesis doctoral y luego, durante muchos años después, estudié estos enigmáticos objetos para aprender sobre los agujeros negros que los alimentan. Muy interesante. Gracias, Chris. Nuestra siguiente pregunta es, el agujero negro es uno de los fenómenos más misteriosos del universo. ¿Cómo le explicarías a un niño de 6 años qué es un agujero negro? Sí, son misteriosos, pero en realidad son objetos físicamente bastante simples. Así que empezaría diciendo que sí, son misteriosos, pero en realidad bastante simples, porque lo único que tienen es un tamaño y una masa, y probablemente están girando, así que tienen cierto momento angular. Pero claro, no utilizaría este término para explicárselo a un niño de 6 años. Simplemente usaría una analogía. Hablaría con el niño y le diría, mira, cuando lanzas algo hacia arriba, vuelve a caer. Eso es la gravedad. Si pudiera lanzar algo lo suficientemente rápido por encima de tu cabeza, ese objeto saldría de la Tierra para siempre. Pero tienes que lanzarlo muy rápido, más rápido de lo que realmente puedes. Pues bien, existe una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz es lo suficientemente rápida como para escapar de ella. La velocidad de la luz es la más alta que existe, 300.000 kilómetros por segundo. Esa es precisamente la esencia de un agujero negro. Ni siquiera esa velocidad basta para escapar. Esta lógica ya se utilizaba incluso antes de la teoría general de la relatividad. La idea de los agujeros negros ya existía en el siglo XVIII, porque incluso basándose en la teoría de la gravitación de Newton, se pueden extrapolar estas conclusiones. Sabemos que hay una larga historia de observaciones y de primeras teorías, pero hoy en día contamos con equipos modernos para observar agujeros negros. ¿Podría contarnos un poco más sobre qué tipo de equipos se utiliza actualmente en estas observaciones modernas? La observación de estrellas, agujeros negros y objetos supermasivos en el centro de la galaxia difiere un poco. En el caso de las estrellas, a menudo es precisamente la astronomía de rayos X la que resulta más adecuada para su estudio. De hecho, supimos de la existencia de los agujeros negros a finales de los años 60, cuando Cygnus X1 fue identificado como el primer agujero negro. Como su nombre indica, Cygnus X1 es la fuente de rayos X más brillante en la constelación del Cygnus. Fue detectado precisamente gracias a su intensa emisión de rayos X. Se cree que estos agujeros negros se encuentran en sistemas binarios, donde una estrella normal es absorbida por un agujero negro. Al caer en él, la materia se calienta a millones de grados y emite radiación en rayos X. Por eso, desde el inicio mismo de las observaciones de agujeros negros, la radiación de rayos X ha sido siempre fundamental. Lo mismo ocurre con los grandes agujeros negros y las galaxias. La aceleración de partículas que tiene lugar cerca del centro galáctico se manifiesta en todo el espectro electromagnético.
desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Por eso las observaciones multibanda son fundamentales para estudiar los grandes agujeros negros en las galaxias, ya que emiten energía en un amplio rango de longitudes de onda. Los astrónomos colaboran en este campo y realizan observaciones no solo en una longitud de onda tradicional de la astronomía óptica, sino que combinan la luz visible con rayos X, radio, etc. Es precisamente así como se obtiene la información más precisa. Gracias. Chris, usted está en Arizona, ¿verdad? Sí, Genial. ¿Diría que Arizona es uno de los mejores lugares del planeta para este tipo de observaciones? Y si es así, ¿por qué lo cree? sí, aquí tenemos grandes oportunidades para la observación. Es un lugar excelente para estudiar agujeros negros. Contamos con 5 observatorios situados en la cima de montañas cerca de Tucson, pero en realidad todos nuestros telescopios más grandes están ahora en Chile, porque lamentablemente en Estados Unidos, incluso en Arizona, a pesar de estar lejos de las ciudades, el cielo es bastante luminoso y se vuelve cada vez más luminoso. Por eso, Para observaciones fronterizas se necesita un cielo lo más oscuro posible. esa es la razón por la que nuestros telescopios están en Chile, y con ellos es posible realizar observaciones complejas. Aquí, sin embargo, tenemos un radiotelescopio que forma parte del telescopio del horizonte de sucesos. El telescopio del horizonte de sucesos es una red de radiotelescopios en todo el mundo que permitió obtener imágenes impresionantes del disco de acreción de un agujero negro y de la propia sombra del agujero negro. Hace algunos años, esa imagen fue publicada en las portadas de los periódicos y ahora ya tenemos 2 imágenes. La primera corresponde a M87, una galaxia elíptica gigante con un agujero negro de 1.000 millones de masas solares. Y recientemente se obtuvo la imagen del agujero negro de la Vía Láctea, que tiene un tamaño mucho más modesto, pero está mucho más cerca en nuestra propia galaxia. ¿Qué métodos de observación existen hoy en día? El método principal, por ejemplo, el método que permitió llegar a la conclusión de que en el centro de cada galaxia hay agujeros negros, es una de las ideas clave de la investigación moderna de agujeros negros, de los grandes, que incluso cuando no se observan fenómenos energéticos intensos que emiten rayos X o gamma, que normalmente indican la presencia de un agujero negro, se ha comprobado que hay agujeros negros en todas las galaxias. Un buen ejemplo es nuestra propia galaxia, ya que alberga un agujero negro bastante tranquilo y pequeño. Por eso, para detectar estos agujeros negros tranquilos, que no están siendo alimentados activamente, se utilizan métodos espectroscópicos. Así fue como descubrimos agujeros negros en los centros de galaxias donde aparentemente no ocurría nada especial. Básicamente, se apunta un espectrógrafo al centro de la galaxia y se observa que las estrellas o el gas en esa región se mueve a velocidades increíblemente altas, mucho mayores de lo que sería típico en una rotación galáctica normal. Es decir, varios cientos de kilómetros por segundo, pero allí las velocidades son 10 o 20 veces mayores. Y al analizar esos valores se llega a la conclusión de que debe haber un objeto muy masivo y oscuro justo en el centro, ya que la galaxia no emite una luminosidad particularmente intensa. Detectamos agujeros negros como objetos oscuros en los centros de las galaxias usando espectroscopia y seguimos aplicando el enfoque multibanda, porque cuando los agujeros negros están activos, en esencia, actúan como enormes aceleradores de partículas, transmitiendo su energía en un rango enorme de longitudes de onda, es decir, usando radiotelescopios, telescopios de rayos X y telescopios de rayos gamma. Toda la información se procesa en conjunto para determinar la energía total de lo que está ocurriendo. Entonces, al realizar todas estas observaciones, ¿podría contarnos algunos de los fenómenos más interesantes que ha encontrado en el universo mientras estudiaba estos temas? Por supuesto, las preguntas interesantes siguen estando en el centro de la investigación científica, y no es fácil resolverlas con una sola serie de observaciones. Yo llevo bastante tiempo trabajando en ciertos temas. Una vez que llegamos a la conclusión de que en cada galaxia hay un agujero negro, y sí, a esa conclusión hemos llegado, surge el desafío de cómo detectarlos, porque no es tan sencillo encontrarlos, pero si se busca con suficiente dedicación, realmente los encontramos. Entonces, surge otra pregunta: ¿por qué la mayoría de ellos permanecen inactivos la mayor parte del tiempo? Porque los agujeros negros de vez en cuando pueden activarse y convertirse en los llamados cuásares, donde la luz del objeto central eclipsa al resto de la galaxia cientos o incluso miles de veces. Es algo simplemente increíble. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Eso significa que este fenómeno sucede o bien en una pequeña fracción de las galaxias o en todas, pero durante periodos de tiempo muy breves, porque en astronomía todo ocurre en escalas de tiempo
cosmológicas, millones o incluso miles de millones de años. No es posible observar un único agujero negro y comprender el mecanismo de su ciclo de acreción o su comportamiento general. Solo se obtiene un fragmento muy breve, por eso es necesario realizar investigaciones a gran escala y armar el panorama general de pieza por pieza. Estas investigaciones han llevado a la conclusión que no se trata de un grupo especial de galaxias con agujeros negros activos. En realidad, todas las galaxias tienen agujeros negros que durante la mayor parte del tiempo, digamos el 99%, permanecen pasivos y de vez en cuando se encienden y brillan con una intensidad increíble para luego apagarse nuevamente en un ciclo continuo. Esto es precisamente lo que se está estudiando activamente en la actualidad. Y toma bastante tiempo. Yo he participado en algunos de estos proyectos, pero las preguntas son tan amplias que ni una sola persona ni una sola observación pueden ofrecer respuestas completas. Decenas de científicos trabajan en resolver estos problemas, unidos en grandes proyectos de investigación científica. ¿Cuál cree que podría ser el ciclo de vida de un agujero negro en la realidad? ¿Tiene su propia teoría sobre el ciclo de vida de un agujero negro? ¿Y qué opina al respecto? Sí, he dicho que no podemos observarlos en tiempo real, pero eso no es del todo cierto. Hoy en día ya llevamos varias décadas observando algunos agujeros negros, principalmente los grandes, situados en los centros de galaxias. y durante ese tiempo hemos logrado registrar episodios de su actividad. No se trata de explosiones gigantescas, pero a veces podemos observar cómo un agujero negro devora una estrella aislada, lo que provoca una emisión de energía. Hemos sido testigos de cómo se activa un agujero negro a pequeña escala Y en condiciones limitadas. y poco a poco vamos construyendo un panorama más completo. Parece que la fase activa de un agujero negro dura solo unos 10 a 15 mil años y luego le siguen varios millones de años de inactividad. ¿Por qué ocurre esto? En parte porque durante su fase activa, el agujero negro libera una enorme cantidad de energía, generando una presión de radiación fuerte que expulsa el gas circundante. Básicamente, un agujero negro se alimenta de la materia que entra en él desde el disco de acreción, pero cuando está activo, literalmente expulsa el material. Es parecido a un ciclo de sobrealimentación y limpieza, como una persona que come en exceso, luego se agota y necesita descansar. Es decir, durante su fase activa, el agujero negro expulsa su propio combustible. Entonces, en el centro de la galaxia ya no queda gas ni estrellas cercanas y la gravedad empieza poco a poco a traer nueva materia hacia el centro, lo que inicia un nuevo ciclo de actividad. Cuando realizas simulaciones por ordenador para estimar cuánto tiempo puede durar este proceso, los cálculos muestran que se trata de escalas de varios millones de años. Por supuesto, nunca hemos podido observar este proceso en tiempo real a esa escala temporal. Pero es la conclusión a la que hemos llegado basándonos en las observaciones. Genial. Me gustaría hablar un poco sobre su investigación descrita en el libro Los monstruos de Einstein. Y estamos muy interesados en comprender una cuestión que usted ya ha abordado parcialmente al mencionar que estos objetos se encuentran en el centro de las galaxias. Pero, ¿cómo describiría usted las funciones y características de un agujero negro supermasivo? ¿Y cuáles son, en su opinión, las principales diferencias entre un agujero negro supermasivo y uno de origen estelar? La diferencia entre los agujeros negros masivos y los supermasivos es bastante relativa. Existe un espectro continuo de agujeros negros. Además del hecho de que desde hace varias décadas sabemos que en cada galaxia hay un agujero negro, También hemos observado una correlación entre la masa del agujero negro central y la masa de las estrellas, especialmente las estrellas viejas en la galaxia circundante. las galaxias más grandes, las elípticas gigantes con estrellas antiguas, tienen los agujeros negros más grandes. Y, por ejemplo, la galaxia de la Vía Láctea, que como sabemos contiene muchas estrellas jóvenes y muchas menos estrellas antiguas, y que en sí misma es menos masiva, tiene un agujero negro de tamaño más modesto. Ese escalamiento es interesante y nos dice mucho sobre los agujeros negros, cómo se forman y cómo crecen, pero todavía no hay una comprensión completa del proceso. Quiero decir, hay que tener en cuenta otra cosa. Aunque la gente cree que los agujeros negros lo absorben todo y lo dominan todo, no es así. Si hablamos en términos cuantitativos, los agujeros negros en los centros de las galaxias solo influyen de forma significativa en las regiones que están muy cerca del centro, quizás a una distancia de 10 o 100 años luz. Una galaxia tiene un tamaño de unos 100.000 años luz, por lo tanto, solo una pequeña parte de su centro se ve fuertemente afectada y hasta los efectos de la teoría general de la relatividad solo se sienten cerca del horizonte de sucesos. En cuanto uno se aleja a una distancia de 10 o 100 veces mayor que el horizonte de sucesos, la gravedad pasa a ser prácticamente puramente newtoniana. Así que la gente suele pensar
que los agujeros negros lo absorben todo y distorsionan el espacio-tiempo por todas partes. Pero en realidad ese efecto está bastante localizado en el centro de la galaxia. Y si hablamos de masa en esa escala proporcional, los agujeros negros representan solo un 0,1% de la masa total de la galaxia. Es decir, no dominan en absoluto. De hecho, constituye una fracción muy pequeña de la masa galáctica. Muy interesante. Entonces, no deberíamos tener miedo de los agujeros negros en el centro de la galaxia porque no afectan a toda la galaxia. Y ni siquiera en los objetos más cercanos a ellos. Así que ese agujero negro en la Vía Láctea se encuentra a una distancia de entre 20.000 y 27.000 años luz y en realidad no es muy activo, por lo tanto no representa ningún peligro. Incluso observándolo no es tan impresionante. Se necesitaron radiotelescopios y una gran cantidad de datos para detectar su existencia y demostrar su relación con los agujeros negros comunes o de masa estelar. En su opinión, ¿qué ocurre con la información dentro de un agujero negro? ¿Se pierde para siempre o se conserva en algún lugar y tal vez incluso podría recuperarse? ¿Y cómo definiría lo que es esa información? Sí, sigue siendo una cuestión debatida. La información más básica que tenemos sobre los agujeros negros es que tienen una entropía muy alta, es decir, un alto grado de desorden. Por ejemplo, el Sol no se convertirá en un agujero negro, terminará su vida como una enana blanca, porque su masa es demasiado pequeña, pero si existiera un agujero negro con una masa igual a la del Sol, su entropía sería 100 millones de veces mayor que la del propio Sol. Ese es un hecho fundamental sobre los agujeros negros. Tienen una entropía extremadamente alta, o dicho de forma más simple, un desorden. ¿Qué significa esto? Intuitivamente es bastante fácil de entender. Por ejemplo, hay un agujero negro, pero no sabe de qué está hecho, ¿verdad? No se puede mirar dentro de él. Los objetos que cayeron en su interior y formaron ese agujero negro le resultan invisibles. En principio, hay muchas vías evolutivas distintas para formar agujeros negros que, en esencia, tienen el mismo aspecto. La cuestión del contenido informativo de un agujero negro, como ya he mencionado, sigue siendo un problema científico sin resolver. A primera vista parece que la información se pierde, porque el horizonte de sucesos, por definición, es una barrera de información, una especie de membrana. La información puede entrar, pero no puede salir. Así que, en cierto sentido, en un agujero negro la información se ahoga, y por esa razón, según la definición básica de un agujero negro, se considera que la información se pierde. Sin embargo, no todos los teóricos estaban de acuerdo con esto. Entre ellos se encontraba el famoso Stephen Hawking. Se preguntaban, ¿realmente la información desaparece? De estas dudas y búsquedas nacieron ideas como el principio holográfico, según el cual la información estructurada cae hacia el horizonte de sucesos, donde el tiempo se ralentiza hasta el infinito. Se planteó la posibilidad de que tal vez la estructura de esa información también se conserve y en esencia quede congelada en el horizonte, del mismo modo en que el tiempo se detiene para todo lo que cae hacia él. Y esto tiene cierto sentido. La base del principio holográfico es el horizonte de sucesos del agujero negro, que no podemos explorar directamente mediante observaciones, por lo que de momento todo esto sigue siendo una teoría. Es posible que todo lo que cae en un agujero negro desaparezca para siempre del universo. Pero también es posible que la información que entra quede codificada en el horizonte de sucesos, como se codifica la información en un holograma. Esta hipótesis fue propuesta hace 40 años, así que ya tiene bastante tiempo. La cuestión es cómo se puede comprobar. Y ahí empiezan las dificultades, porque no es posible realizar tales observaciones. Los instrumentos de los que disponen los astrónomos son demasiado toscos para investigar escalas tan extremadamente pequeñas del horizonte de sucesos. Solo contamos con métodos indirectos. El telescopio del horizonte de sucesos permitió obtener por primera vez imágenes de un agujero negro, uno supermasivo, y eso es lo máximo a lo que podemos acceder ahora. Son imágenes realmente hermosas, pero no tienen suficiente nivel de detalle como para ayudar a responder la cuestión de la información. Y por supuesto, si profundizamos en la naturaleza de esta cuestión, nos lleva a la paradoja de la información, como la gente la ha llamado. Se basa en una contradicción que es necesario resolver entre la física de los agujeros negros y la física cuántica, es decir, la física de las partículas fundamentales. Uno de los postulados principales de la mecánica cuántica, una teoría física sumamente exitosa, es que las interacciones entre partículas pueden ocurrir con la misma probabilidad tanto hacia adelante como hacia atrás en el tiempo, y también entre partículas y antipartículas, y esto se puede reproducir en condiciones de laboratorio y confirmar experimentalmente. Así,
Las interacciones entre partículas fundamentales son completamente reversibles, pero el agujero negro rompe esa reversibilidad porque el horizonte de sucesos convierte el proceso en irreversible y eso sigue siendo un problema serio. En eso consiste precisamente la esencia de la llamada paradoja de la información, cómo reconciliar la supuesta desaparición de la información en un agujero negro con el principio de reversibilidad, que es fundamental en la teoría cuántica. Sí, existen muchas ideas brillantes al respecto, pero yo no soy teórico, soy observador, leo la literatura científica y desde hace ya varias décadas estas cuestiones siguen abiertas, inspiran muchas investigaciones teóricas interesantes y generan intensos debates en congresos y conferencias, pero por ahora no existe una solución definitiva. Sí, es increíble. Y hay tanto por descubrir, ¿verdad? Exacto, y es posible que con el tiempo las herramientas mejoren. Me refiero a las herramientas de observación. El problema es que la teoría va muy por delante de las observaciones. Los teóricos se divierten, crean todo tipo de ideas, mientras que los observadores van a las conferencias y dicen, suena genial, pero ¿cómo puedo comprobarlo para saber si eso es solo una hipótesis o realmente es cierto? Como bien saben, la ciencia avanza cuando la teoría y la observación están estrechamente conectadas, cuando existe una retroalimentación clara y sólida entre ambas. El progreso es rápido, las ideas se perfeccionan, las que no funcionan se descartan y las que sí se desarrollan aún más. Todo evoluciona como debe. En la física de los agujeros negros la situación es bastante compleja. Ahora mismo, porque por un lado tenemos una base teórica muy sólida, la teoría general de la relatividad, que ya tiene más de 100 años y ha superado brillantemente todas las pruebas. Incluidas las relacionadas con agujeros negros. Y eso es fantástico, pero por otro lado, las observaciones son extremadamente difíciles. Y es ahí donde las observaciones tienen que alcanzar de algún modo a la teoría. Sí, sin duda. ¿Hay algo más que pueda añadir sobre lo que ocurre exactamente cuando un objeto se acerca a un agujero negro y cae en él? Por supuesto, las fuerzas de marea cerca de un agujero negro son colosales. Y por eso usted no debería estar físicamente cerca de uno. El problema no es la gravedad general del agujero negro, sino la llamada fuerza de estiramiento, la diferencia en la atracción gravitatoria entre su cabeza y sus pies, si estuviera cerca del horizonte de sucesos. Esa fuerza, en esencia, le desgarraría de una forma extremadamente desagradable. No es como cuando un niño lo estiran por diversión, tirándole de los brazos y las piernas. Este estiramiento ocurre a todos los niveles, músculos, tendones, fibras, moléculas. Nadie sabe con exactitud cómo se siente eso, pero se puede afirmar con seguridad que sería muy desagradable y que al final simplemente moriría. Así que sí, los agujeros negros poseen realmente fuerzas de marea descomunales. Ha mencionado algo interesante antes sobre el agujero negro, que genera un rayo o haz de energía después de consumir un objeto. ¿Cuál es la naturaleza de ese rayo? ¿Y hay estudios recientes que nos hayan dado más información sobre su efecto en las áreas circundantes y en lo que entra en contacto con él? Sí, hay dos aspectos de los que me gustaría hablar. La actividad episódica de un agujero negro cuando éste absorbe materia, una estrella o un cúmulo de gas de alta densidad, se denomina evento de disrupción por marea, o EDM. Estos eventos generan una especie de impulso de acreción, es decir, una fase de absorción y aceleración de materia que está localizada en el tiempo y puede durar varios años, incluso hasta una década. La aceleración de partículas que ocurre durante ese proceso genera un impulso de radiación en rayos X y gamma, y así es como lo observamos. Se han realizado observaciones multibanda en las que es posible ver los procesos energéticos a través de la radiación de alta energía, rayos X y gamma, pero también utilizando instrumentos ópticos o infrarrojos se puede observar la propia materia. Es posible medir el desplazamiento Doppler de esa materia y ver que está cayendo hacia el interior. De este modo se obtiene una imagen más detallada de estos eventos episódicos, es decir, de los eventos de disrupción por marea. Hay que tener suerte para presenciar un evento así, porque los agujeros negros se alimentan a lo largo de periodos de tiempo enormemente largos. Aunque si se observa durante suficiente tiempo, Puede que tenga suerte y consiga ver un evento de disrupción por marea. hasta ahora se han registrado muy pocos, apenas 8 o 10, y la mayoría no han sido bien estudiados porque no se habían orientado los telescopios adecuados hacia ellos. Otro rasgo característico de los agujeros negros es que siempre giran. Se forman a partir de un objeto masivo o de un conjunto de estrellas
que poseen cierto momento angular y a medida que colapsan, conservan ese momento angular, por lo que los agujeros negros giran bastante rápido. Esto da lugar a la formación de un disco de acreción, que canaliza combustible hacia el agujero negro a lo largo de su ecuador. Las regiones polares quedan prácticamente vacías, solo permanece allí un plasma de muy baja densidad. Pero el agujero negro también tiene un campo magnético y al interactuar con él, el plasma se acelera a lo largo de los polos, lo que da lugar a la formación de jets. Los jets fueron observados por primera vez mediante radiotelescopios hace ya mucho tiempo. De hecho, en los años 50 se empezó a estudiar radiogalaxias con radiotelescopios, antes de que nadie supiera realmente qué ocurría o qué impulsaba estos extraños chorros de radio que se extendían mucho más allá de los confines de la galaxia. Con el tiempo hemos podido estudiarlos utilizando radiotelescopios mucho más avanzados y a distintas escalas, incluso hasta llegar al propio núcleo. Y esto es, en esencia, una característica típica de los agujeros negros activos. Generan jets relativistas dobles, chorros de plasma que se desplazan a velocidades cercanas a la de la luz, que emergen de las regiones polares del agujero negro y son expulsados muy lejos, más allá de la propia galaxia. En algunos casos, estos jets se extienden cientos de miles e incluso varios millones de años luz en ambas direcciones del espacio, y esto puede observarse con radiotelescopios. Estas observaciones se vienen realizando desde hace medio siglo, pero los científicos empezaron a comprender ¿Qué las causa realmente? Solo hace relativamente poco tiempo. ¿Cuáles de los descubrimientos recientes sobre agujeros negros le parecen más interesantes o importantes? ¿Y por qué? Sí, creo que actualmente hay mucha actividad de interés en torno a la eterna pregunta del huevo y la gallina, porque si en cada galaxia hay un agujero negro, ¿qué apareció primero, el agujero negro o la propia galaxia? En cosmología existe una teoría respaldada por una gran cantidad de datos, según la cual las galaxias se forman y crecen de forma jerárquica. En el universo temprano, que era más caliente y denso, primero se formaron pequeñas galaxias enanas, y luego bajo la influencia de la gravedad se fueron fusionando y uniendo en estructuras más grandes. Sabemos que las galaxias se forman mediante fusiones y acumulaciones de materia. Incluso hoy en día lo estamos observando en la propia Vía Láctea. Esa es la teoría en la que creemos. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo encaja en esa teoría el agujero negro que se encuentra en el centro de cada galaxia? Y la razón por la que aumentó el interés en esta pregunta, que suena muy esotérica, fue que al estudiar galaxias con alto desplazamiento al rojo, se descubrieron agujeros negros, inusualmente grandes, increíblemente grandes. Es decir, si una galaxia que existía apenas 1.000 millones de años después del Big Bang ya contiene un agujero negro de 1.000 millones de masas solares, eso resulta extraño. Hacer crecer un agujero negro tan enorme en un periodo de tiempo tan corto es extremadamente difícil, tanto desde el punto de vista teórico como en las simulaciones. Y la existencia de estos objetos incluso se consideraba una amenaza para toda la cosmología. La idea de que tales observaciones supuestamente ponen en peligro los fundamentos de la cosmología está muy exagerada. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo ocurre esto? Estamos hablando de épocas muy tempranas del universo, en las que es difícil realizar observaciones. Precisamente para eso se construyó el telescopio espacial James Webb, para estudiar la primera luz, los primeros agujeros negros, las primeras estrellas y las primeras galaxias. Todo eso en conjunto, pero sigue siendo una cuestión científica sin resolver. Los científicos están intentando crear simulaciones de esa fase temprana del universo. En algunas de estas simulaciones, los embriones de agujeros negros se forman muy rápidamente. El gas, bajo la influencia de la gravedad, puede colapsar de forma rápida y dar lugar a agujeros negros estelares mucho más masivos que los que observamos hoy en día. Para comparar, los agujeros negros estelares típicos en la actualidad tienen una masa de unos 10 a 20 veces la del Sol. Tanto en teoría como en observaciones pueden alcanzar unas 100 masas solares, pero en el universo primitivo podrían haberse formado agujeros negros de cientos de masas solares e incluso posiblemente de hasta 1.000. Por lo tanto, hay buenas razones para creer que embriones de agujeros negros con masas cientos de veces mayores que la del Sol pudieron formarse muy rápidamente, incluso antes de que las galaxias estuvieran completamente formadas.
Y en este caso podría haber ocurrido que primero se formaran los agujeros negros y luego atrajeran hacia sí la materia y el gas a partir de los cuales se formarían las estrellas. Así que primero podría haberse formado un agujero negro y después la galaxia a su alrededor. Y a partir de ahí, todo siguió fusionándose y creciendo. No todos los investigadores están de acuerdo con esta teoría. Hay quienes consideran más plausible el escenario clásico en el que primero se forman pequeñas galaxias enanas y en sus centros aparecen agujeros negros de masa modesta. Luego, esas galaxias se fusionan y sus agujeros negros centrales también se combinan, formando gradualmente agujeros negros supermasivos. Pero si seguimos ese escenario, es muy difícil obtener un agujero negro de 1.000 millones de masas solares en tan solo 1.000 millones de años. Ese enfoque más tradicional resulta demasiado lento. El proceso de fusión y crecimiento es demasiado lento. Y por eso los científicos recurren a ideas un poco más inusuales. Pero eso es increíble, porque básicamente plantea que el agujero negro podría tener un papel esencial en la formación de las galaxias, lo cual es alucinante. Sí, y en ese sentido todo se da un poco la vuelta. Es un buen punto porque contradice lo que decía antes. En el universo actual, los agujeros negros parecen algo insignificante. Representan solo alrededor del 0,1% de la masa de una galaxia. Entonces, ¿por qué prestarles atención? Pero quizá al principio desempeñaron un papel clave. Entonces, como científico que ha estudiado apasionadamente este tema durante muchos años, ¿por qué cree que aparecen los agujeros negros en el universo y cuál cree que es su propósito? Los agujeros negros aparecen en el universo porque la gravedad es la fuerza dominante. Es una fuerza de largo alcance. Es la más débil de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, pero en conjunto, y especialmente en el universo temprano, cuando la densidad era alta, la gravedad era muy poderosa. La comprensión de la materia bajo el efecto de la gravedad es un proceso natural de formación de agujeros negros. Así que, en cierto sentido, sería casi sorprendente que no existieran agujeros negros, porque en el universo primitivo la gravedad era extremadamente intensa. El colapso gravitacional es un proceso natural. Los cúmulos de gas y materia eran suficientemente grandes como para formar agujeros negros ya desde el principio. Así que más bien al contrario, lo sorprendente sería que no hubieran agujeros negros en el universo, dada la fuerza de la gravedad y su papel. Pero eso no responde a la pregunta de cuántos agujeros negros deberían haber, ni de qué tamaño deberían ser. Esas son preguntas a las que, como observadores, todavía intentamos responder. En la Vía Láctea hay unos 20 millones de agujeros negros de masa estelar. También hay alrededor de 100 millones de estrellas de neutrones, pero al mismo tiempo hay varios cientos de miles de millones de estrellas normales. Así que los agujeros negros representan una población relativamente pequeña. ¿Cuáles cree que son los logros más importantes en la investigación sobre agujeros negros? ¿Y qué tipo de preguntas siguen abiertas que, para usted, son las más emocionantes de plantear? Yo comenzaría por las ondas gravitacionales. El simple hecho de su descubrimiento por el Observatorio LIGO en 2015-2016 es una prueba irrefutable de la existencia de los agujeros negros, porque la única forma de explicar esas señales es la fusión de agujeros negros. Y ahora LIGO detecta fusiones de agujeros negros cada pocas semanas, aproximadamente una vez al mes. Ya se ha vuelto casi algo rutinario. Por supuesto, este descubrimiento llevó al Premio Nobel hace unas semanas. Las observaciones de ondas gravitacionales provienen de la fusión de agujeros negros. Son un logro extraordinario. Es un experimento increíble, el experimento físico más preciso de la historia, muy por encima de todos los anteriores, y ahora se está volviendo algo habitual. Las observaciones de agujeros negros y ondas gravitacionales se están volviendo cotidianas. Existe LIGO, el instrumento Virgo en Europa, y los japoneses también tienen su propia instalación. Hay toda una red de observatorios de ondas gravitacionales y planeamos lanzar el instrumento LISA al espacio para observar la fusión de agujeros negros muy grandes, algo que nunca antes se ha hecho. Ese es el primer gran logro. El segundo son las imágenes de agujeros negros captadas por el telescopio del horizonte de sucesos en los últimos 5 o 6 años. Estas observaciones son impresionantes porque nunca antes habíamos visto el horizonte de sucesos ni un agujero negro como una silueta sobre él. Nos han permitido poner a prueba la teoría general de la relatividad de formas completamente nuevas, y esta ha superado todas esas pruebas en condiciones de gravedad extrema.
Eso también es un gran éxito. Otro tema importante es nuestra propia galaxia. Los investigadores demostraron que en el centro de la Vía Láctea existe un objeto oscuro y midieron su masa, unas 4 millones de veces la del Sol. Por ese descubrimiento se concedió el premio Nobel hace algunos años. Ahora estamos estudiando ese objeto con mayor detalle. Los métodos de óptica adaptativa y las observaciones en infrarrojo nos permiten analizar el movimiento de decenas de estrellas justo en las proximidades del horizonte de sucesos. y gracias a este ejemplo cercano de un agujero negro grande podemos poner a prueba la relatividad general con aún más precisión. Esto no aparece en las portadas de los periódicos porque se trata de una fase de recolección de datos. Si uno observa las estrellas el tiempo suficiente, terminará viendo estrellas que en realidad están detrás del agujero negro y quedan siluetadas por él. Incluso podría llegar a observar estrellas cayendo en el agujero negro, si usted es lo suficientemente paciente y estudia suficientes estrellas. Así que las observaciones del agujero negro en nuestra galaxia están dando resultados muy interesantes. Y yo diría que esas son las 3 áreas donde se ha logrado un progreso significativo. ¿Y qué cuestión sin resolver le parecen más interesantes en el campo de la investigación de los agujeros negros? Yo no soy teórico, pero la desaparición de la información en un agujero negro es un tema muy comentado. Cada año se escriben entre 100 y 150 trabajos teóricos sobre este tema. Es un área muy activa. Los científicos hablan del firewall, del principio holográfico. Hay muchas ideas distintas. Es un tema muy apasionante que intento seguir, aunque no participo directamente en estas investigaciones. Es un campo teórico, pero es un tema realmente fascinante. Y luego esta cuestión del huevo y la gallina, es decir, ¿qué apareció primero, los agujeros negros o las galaxias? Así que estos dos temas, y por supuesto la continuación de las pruebas de la teoría general de la relatividad, esta ha superado muchísimas comprobaciones a lo largo de un siglo. O las pruebas de la relatividad general en condiciones de campo débil, cuando la gravedad no es intensa. ¿Entienden? Con LIGO, las fusiones de agujeros negros y las observaciones del agujero negro de la Vía Láctea, podemos poner a prueba la teoría general de la relatividad en condiciones de campo gravitatorio fuerte. Y hasta ahora, el número de estas pruebas ha sido bastante limitado. Es posible que esta teoría no supere alguna de estas pruebas. Hasta ahora las ha superado todas, pero eso no garantiza que lo siga haciendo en el futuro. De este modo estamos ampliando los límites de la teoría general de la relatividad, que como sabemos no es la teoría definitiva de la gravedad, porque no incorpora la física cuántica ni las partículas fundamentales. Así que sabemos que no es una solución final sobre la gravedad. Por eso, seguir poniendo a prueba esta teoría es realmente importante e interesante. Chris, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido una entrevista increíble, llena de información fascinante. Como suele decirse, cuando alguien realmente siente pasión por lo que se hace y conoce bien su tema, puede explicárselo incluso a un niño de 6 años y lograr que ese niño se interese y se emocione. Esperamos que toda la información que usted compartió con nosotros hoy inspire a muchos nuevos investigadores y a personas que quieran profundizar en este campo. Y quién sabe, con los avances científicos actuales que van mucho más rápido que antes, quizás obtengamos respuestas a muchas de las preguntas que debatimos hoy mucho antes de lo que imaginamos. Ojalá que sea así. O tal vez algunos de estos niños de 6 años que están aprendiendo por primera vez sobre los agujeros negros crecerán y resolverán algunos de estos problemas. Exactamente, así debería ser. Espero que se dediquen a la ciencia, por supuesto. Nosotros también lo esperamos y le estamos muy agradecidos por su tiempo y por toda la información que compartió con nosotros. ¿Le gustaría decirle algo a los espectadores, dejarles un mensaje a la audiencia de nuestro canal? Sí, ya he participado en varios programas de Alatra TV y me gusta mucho la calidad de sus emisiones. Me complace formar parte de estas conversaciones. He participado en foros y mesas redondas, así que espero que sigan mostrando interés por la ciencia. Si les interesa la ciencia y si les intrigan los misteriosos objetos del universo, los animo a leer, a ver videos, ver programas como este y a interesarse y a hacer preguntas. La ciencia consiste, ante todo, en formular preguntas. Algunas tienen respuesta y muchas no, pero todo comienza precisamente con las preguntas. Absolutamente cierto, y tiene toda la razón. La libertad de compartir información es muy importante, y nosotros lo sabemos mejor que nadie. Solo cuando reunimos todas las investigaciones y todas las piezas del rompecabezas es cuando empezamos a ver una imagen más completa. Y es verdad, no todos somos profesionales en el campo de la ciencia, pero todos somos muy curiosos y vemos que nuestra audiencia está formada por muchas personas que quieren saber más sobre los procesos que ocurren dentro de nuestro planeta y todas sus esferas. Y, por supuesto, sobre el universo. Es apasionante. Los animo a que sigan haciendo ese buen trabajo de decir y difundir la verdad.
Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Excelentes preguntas. Gracias a ustedes. Y a todos nuestros espectadores, gracias por acompañarnos hoy. Por favor, compartan sus impresiones sobre esta entrevista en los comentarios. Escriban qué tipo de preguntas les gustaría que se respondieran, qué investigaciones les han despertado curiosidad y qué opinan sobre el tema de los agujeros negros en general. Gracias.